Bien, buenas tardes, chavos. El día de hoy pues vamos a empezar a ver la práctica 1. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Villanueva. Y pues bueno, yo me voy a encargar de los videos de Química Orgánica 2. Entonces, como un primer ejercicio, vamos a tomar amoníaco y cloro en su casa, los vamos a mezclar, vamos a limpiar los baños. No es cierto, no hagan eso. Como tip, empezando, porque he leído que en muchos lugares hacen eso, no lo hagan. Díganles a sus familias que no lo hagan. Eso genera cloraminas, chavos, altamente tóxicas y cancerígenas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tips de la vida. Bien, vamos a empezar. La práctica 1 se llama reactividad de alcoholes, ¿de acuerdo? Los alcoholes, pues ustedes los conocen muy bien, ¿verdad? Reactividad de alcoholes. Y estos alcoholes, pues tienen un grupo funcional R o H, ¿de acuerdo? Donde R es cualquier sustituyente derivado de carbono y que sea alifático, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir con alifático? Pues que tenga cadenas abiertas, ¿de acuerdo? Cadenas abiertas pueden ser saturadas, insaturadas, pero el hecho es que sean abiertas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La otra diferencia con los que no son alifáticos, pues son aromáticos, ¿sí? Los aromáticos provienen de un anillo de benceno, ¿sí? Estos, chavos, no son alcoholes, son fenoles, ¿de acuerdo? Y entre alcoholes y fenoles hay una muy diferente reactividad, propiedades químicas, etc. Entonces, ojo, si el OH está unido directamente al anillo de benceno, se trata de un fenol. Si está unido a una cadena abierta, se trata de un alcohol, ¿de acuerdo? Alcoholes y fenoles. Si, por ejemplo, tuviéramos esto, este es un alcohol, chavos. ¿Por qué? Porque el OH está unido a un carbono de cadena abierta. Aunque tengamos un anillo de benceno, el OH no está unido directamente al benceno, entonces se trata de un alcohol. Se va a comportar como este de acá, más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a ver cómo reaccionan estos alcoholes, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, pues, es hacerlos reaccionar con algo que se llama el reactivo de Lucas. ¿Y qué es eso del reactivo de Lucas? Pues es cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico, ¿sí? Ojo, el reactivo de Lucas no es nada más el cloruro de zinc, ni es nada más el ácido clorhídrico. Es cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con eso? Pues esto, una vez que esté activado mediante protones, lo que va a suceder es que los pares electrónicos de los alcoholes pues van a atacar a los protones que tengamos libres, ¿de acuerdo? Estos protones, ¿de dónde vienen? De ácido clorhídrico que nosotros vamos a agregar a la disolución. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que se va a protonar positivo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es esto, chavos? Esto es agua, ¿de acuerdo? Esto, H2O, muy bien. Bien, ahora, ¿qué va a pasar después? Pues esto va a seguir una ruta de sustitución nucleofílica en donde estos cloros van a venir a atacar a este carbono. Entonces, después de la reacción, lo que yo voy a tener es esto, ¿sí? ¿Y cómo se da esto? Bueno, hay dos tipos de sustitución nucleofílica. Muy probablemente ya las revisaron ustedes al final de su orgánica 1. Recuerden que es sustitución nucleofílica unimolecular, o SN1, en donde la velocidad de la reacción depende exclusivamente de una molécula. Y esta molécula, pues, es el alcohol, ¿sí? El sustrato. También tenemos una SN2, sustitución nucleofílica bimolecular.
La velocidad de reacción depende de dos moléculas. ¿Qué dos moléculas? El sustrato y pues la sustancia que está entrando. ¿De acuerdo? Como recordatorio general, la SN1, lo primero que va a pasar es que si nosotros tenemos ese alcohol, bueno, ya protonado, así, el agua sale primero y me forma un carbocatión, ¿de acuerdo? Al formarme ese carbocatión, pues entonces el cloruro ya llega con toda tranquilidad y ataca aquí. Y tenemos nuestro producto. ¿Y qué producto estoy formando? Son cloruros de alquilo, chavos, ¿de acuerdo? Cloruros de alquilo. De manera general, halogenuros de alquilo. En caso de que el halógeno no sea cloro, sino por ejemplo bromo o yodo, ¿verdad? Eso es la SN1. La SN2, si tenemos esto no va a salir automáticamente. Necesita que algo pues le dé un empujoncito, ¿no? ¿Y qué es lo que le va a dar el empujoncito? Pues el nucleófilo, es decir, la molécula que está entrando, o el átomo, según sea el caso, ¿sí? Nosotros tenemos al ion cloruro, el ion cloruro ataca aquí y sale la molécula de agua, ¿de acuerdo? Esto es un mecanismo que se llama concertado, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo. Recuerden que la SN2 forma un estado intermediario. Es este con metilo y este, metilo, y este tiene al OH2, le voy a poner, ¿verdad? Nuestra molécula de agua. Entonces, tenemos aquí, este carbono es este carbono. Al mismo tiempo que este está entrando aquí, ¿sí? Metilo, este es el carbono que está atacando, y aquí tenemos al OH2, ¿sí? ¿Qué más tiene este carbono? Ah, pues tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos enlaces van ahí? Pues ya van 5, eso no se puede. Entonces, ¿qué está pasando en realidad? Que cuando este está entrando, por eso es una línea punteada aquí, este está saliendo. Entonces tenemos 1, 2, 3, y estos se pueden contar como medios enlaces. 4, ¿de acuerdo? Ese es un proceso concertado. Mientras este entra, este sale, y pues finalmente llegamos al mismo producto, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque con la SN1, como aquí queda un carbocatión, el ion cloruro puede atacar por adelante o por atrás. No tiene problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto genera una mezcla racémica, ¿sí? Tenemos, podemos tener aquí, por ejemplo, el cloro. Ay, qué feo me quedó. El cloro hacia adelante, o lo podemos tener hacia atrás, ¿sí? Mezcla enantiomérica. ¿Qué pasa aquí? Como la adición es al mismo tiempo, el cloro generalmente ataca por el lado contrario al grupo saliente. El agua es nuestro grupo saliente, es lo que va a salir de la molécula, y es el mejor grupo saliente que existe, chavos, ¿sí? Entonces, como la ataca solamente por un lado, pues el producto final, solamente va a formar uno de los productos, ya sea con el cloro hacia adelante o con el cloro hacia atrás, ¿de acuerdo? Son pues reacciones con componentes enantioméricos puros o casi puros, ¿de acuerdo? Es difícil llegar al 100% en todo lo que sea química. Bien, entonces
hasta aquí, pues sería la prueba del reactivo de Lucas. Entonces, ¿qué va a hacer Lucas? Pues va a convertir un alcohol en un derivado halogenado, ¿sí? Un cloruro de alquilo. Ahora, ¿qué mecanismo va a seguir? Reactivo de Lucas, chavos, sigue un mecanismo SN1, ¿sí? Forma carbocationes. Entonces, nosotros en la práctica vamos a tener 3 alcoholes. El etanol, que ustedes conocen muy bien, el isopropanol y el terbutanol. Alcohol primario. ¿Por qué primario? Porque está unido a un carbono primario. Es decir, este OH está unido a un carbono que solamente está unido a otro carbono. Carbono primario, alcohol primario. ¿De acuerdo? Isopropanol o alcohol isopropílico, alcohol secundario. ¿Por qué? Porque está unido a un carbono secundario. Este carbono tiene otros 2 carbonos. Y alcohol terbutílico o terbutanol es un alcohol terciario porque está unido a un carbono terciario. Ahora, podríamos tener alcoholes cuaternarios. A ver, por ejemplo, algo así. Este es un carbono cuaternario porque está unido a 4 carbonos. Pero ¿podemos tener alcoholes cuaternarios? La respuesta es no. Porque si contamos el número de enlaces ya son 5, eso no se puede. ¿De acuerdo? No existen los alcoholes cuaternarios. ¿Cuáles son los que sí existen? Pues uno más abajo del alcohol primario. ¿De acuerdo? Esto es cuando el alcohol está unido solamente a un carbono. Y este carbono pues no está unido a ningún otro carbono, entonces ni siquiera es un carbono primario. ¿De acuerdo? Esto se llama alcohol metílico, chavos, y es el único en su clase, el metanol. ¿De acuerdo? CH3OH. Bien. Entonces, reactivo de Lucas sigue una ruta SN1. Hay que recordar que SN1, pues no todos los alcoholes o no todos los sustratos, de manera general, siguen la ruta SN1. ¿Por qué? Porque es una ruta que forma carbocationes. Y estos carbocationes, pues no todos son estables, como ustedes recordarán de su orgánica 1, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los más estables? Los terciarios, ¿sí? Un carbocatión terciario es el más estable de todos porque este carbono tiene ahora sí que 3 vecinos que le pueden ayudar a soportar esa carga. A los carbonos no les gusta estar positivos, chavos, no les gusta, ¿ok? Entonces, mientras más vecinos tengan que les puedan ayudar a soportar esa carga, mejor. Es como cuando ustedes tienen un problema en sus casas. Imagínense que viven solos y que tienen nada más un vecino. Entonces, bueno, pues le pueden pedir ayuda a ese vecino. Pero ¿qué tal si el vecino no está? ¿Sí? ¿Qué tal que tienen 2 vecinos? Bueno, pues si uno no está, pues me voy con el otro. Si tienen 3 vecinos, pues mucho mejor, ¿verdad? Así pasa con los carbocationes. De manera que los carbocationes secundarios no son estables, pero todavía se pueden formar. Podríamos todavía llegar a ver en la reacción un carbocatión secundario. Sin embargo, es muy difícil, no duran mucho y generalmente pues la reacción no procede. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con los primarios? Este carbono nada más tiene un vecino, ¿sí? Es muy difícil realmente que cuente con ese vecino. Entonces, los carbocationes primarios no se forman, ¿sí? Entonces, esta reacción no debe de proceder. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Segunda reacción que vamos a hacer hoy. Los alcoholes se pueden oxidar, ¿sí? ¿Y qué es eso de se pueden oxidar? Si ustedes recuerdan, sus químicas generales, ¿qué es una oxidación, chavos? Pues es una pérdida de electrones. ¿Y qué es eso de pérdida de electrones? Pues me muevo hacia lo más positivo, números de oxidación más positivos, ¿de acuerdo?
Una reducción es una ganancia de electrones. Me muevo hacia la izquierda pues en la recta aritmética, ¿verdad? En orgánica sí funciona por electrones, todo funciona por electrones en química, pero la manera más fácil en la que nosotros vemos oxidación y reducción en orgánica es una oxidación puede ser ganancia de oxígenos o pérdida de hidrógenos, ¿de acuerdo? Y una reducción, pues evidentemente es lo contrario. Una reducción es la ganancia de hidrógenos o la pérdida de oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces, los alcoholes, chavos, los alcoholes se oxidan y por eso, cuando nos tomamos a este amiguito, al día siguiente no nos la acabamos. ¿Por qué? El alcohol, el etanol, vamos, no es el problema, chavos. El problema es que en el cuerpo el etanol se oxida y forma etanal. Lo pueden encontrar así. Yo, la verdad, siempre acostumbro ponerle el hidrógeno. Muchos autores nada más lo ponen así. A mí me gusta ponerle el hidrógeno. Queda más claro. Forma etanal. ¿Y el etanal qué forma? Ácido acético o ácido etanoico. Y esta cosa es la responsable de la cruda. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo suceden reacciones así. Los alcoholes primarios, chavos, bueno, aquí me comí el metílico. Vamos a trabajar con estos tres, pero pues también hay que ver qué pasa acá, ¿verdad? El metílico, pues, evidentemente, nada más tiene un carbono, tiene aquí 2 hidrógenos, ¿sí? Y bueno, ya salió medio amontonado ahí, déjenles borro lo de Lucas. Así. Déjense los pongo más arriba. Listo. Ahora sí. El metanol se oxida a este compuesto de tarea. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Sí? Y después se oxida este ácido. Este es el ácido fórmico, chavos. Es el ácido carboxílico más sencillo. ¿De acuerdo? Es el de las hormigas. Este son el que las hormigas nos inyectan y por eso duele. Las hormigas rojas. Después, este es el etanol. El etanol se oxida al etanal y después se oxida al ácido acético. El ácido acético es un nombre común. Ese es el que luego utilizan en la cocina como vinagre. ¿Sí? Es ácido acético al 5% más o menos. De manera que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la terminación al y este grupo funcional? Eso es un aldehído, chavos. ¿Sí? Un aldehído es uno de los dos miembros, bueno, al menos con ese estado de oxidación, de los carbonilos. Es un carbonilo, de manera particular es un aldehído terminación al. Si nos brincamos al siguiente estado de oxidación, esto ya es un ácido carboxílico, ¿sí? Ya le metemos otro oxígeno, más oxidado. Es un ácido, ¿sí? Son ácidos orgánicos. Bien, entonces, los alcoholes nos pueden dar aldehídos, si los oxidamos, y nos pueden dar ácidos carboxílicos. Vamos a intentar oxidar este. Pues, ¿aquí qué pasó? Este carbono es este carbono. Pues entonces significa que ahora el carbono tiene 2 enlaces con el oxígeno. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Sí? Perdió este hidrógeno, ganó un enlace carbono-oxígeno. Perdió este hidrógeno, ganó un enlace carbono-oxígeno. ¿Sí? Es lo mismo. Pero, ¿esto es un aldehído? La respuesta es no. No tenemos H, carbono, oxígeno. Aquí tenemos carbono, carbono, oxígeno. ¿Sí? Y eso es una acetona. Aquí les voy a poner aldehído. Esta es la acetona más sencilla, es la que utilizan las señoritas para despintarse las uñas. Igualmente en concentraciones bajas. Y es una
y pertenece al grupo de las cetonas, ¿de acuerdo? Es una cetona. Este es el otro miembro de los carbonilos, con nada más un oxígeno, ¿de acuerdo? Aldehídos o cetonas. Y bueno, los aldehídos por oxidación dan ácidos carboxílicos. Podemos oxidar a una cetona, chavos. A ver, vamos a ver. ¿Qué tuvo que pasar aquí para que se oxidara? Este hidrógeno lo perdimos y ahora tenemos un enlace oxígeno. Perdimos carbono-hidrógeno, ganamos carbono-oxígeno. Aquí yo tengo carbono-carbono y carbono-carbono. Ya no tengo hidrógenos. ¿De dónde? Pues sí, hidrógenos que sustraer para que pueda entrar ese oxígeno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las cetonas no se pueden oxidar. Hay una forma pues, de oxidarlas, pero se destruye la molécula. Eso es con oxidaciones altamente poderosas, como ácidos peracéticos y cosas del estilo. Pero no nos metamos en problemas ahorita, las cetonas no se pueden oxidar. ¿Sí? Vámonos con el alcohol terciario. Entonces dijimos, quitamos este hidrógeno y metemos doble enlace carbono-oxígeno. El mecanismo está en su manual, revísenlo por favor. Si tienen cualquier duda de los mecanismos, me contactan o contactan a su profesor de laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué ven ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Esto no existe, por lo tanto, los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, igual en la práctica, a ver si es cierto. Entonces, ¿qué esperamos, chavos? Pues como el reactivo de Lucas sigue un mecanismo SN1, esperamos que reaccione, ¿dónde lo dejé? El terciario, después el secundario y el primario de plano, ese no esperamos que reaccione. ¿De acuerdo? Y acá pues es el caso contrario. Aquí el que esperamos que reaccione es el primario, el secundario también se puede oxidar. No se oxidan dos veces, pero sí se oxidan una, ¿de acuerdo? Y este de plano no esperamos que reaccione, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues ahora vamos a hacer la práctica. Muy bien, chavos, entonces, aquí vamos a tener nuestra práctica. Como ven, ya acomodé todo para poder hacer la práctica. El acomodo, chavos, es la mitad del trabajo. Si ustedes tienen bien acomodados reactivos, material y todo, hay menos riesgo de un accidente, ¿de acuerdo? Entonces, acostúmbrense a eso. Déjenme pongo mis lentes. Ahora sí. Aquí tengo pues un baño de agua que vamos a utilizar para meterle un poquito de punch a las reacciones. Aquí tengo 6 tubos en los que vamos a poner los alcoholes y aquí tengo la disolución al 10% de nuestro agente oxidante, el dicromato, ¿de acuerdo? Importante, chavos, marcar los tubos, ¿sí? Entonces, le vamos a poner E1, etanol, primera reacción. Ustedes los pueden marcar como ustedes quieran, como ustedes entiendan, siempre y cuando no se confundan. E2, etanol, reacción 2. Lo vamos a marcar como I1. Isopropanol, reacción 1. Isopropanol, reacción 2. Y bueno, todo esto, la reacción 1, pues va a ser la del reactivo de Lucas. La reacción 2 va a ser la oxidación. Terbutanol 1 y terbutanol 2. Yo ya puse a calentar aquí el baño, pues previamente, para que ya estuviera caliente y no se llevara mucho tiempo la práctica, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo primero que les dice su manual es que vamos a tomar 0.5 mililitros de cada uno de los alcoholes. Entonces, estos son mis 2 tubos de etanol, pues vamos a tomar primero el etanol. Los vamos a tomar con pipetas verales. Estas son las pipetas verales, son pipetas de plástico. Y aquí, bueno, en el video a lo mejor no se alcanza a ver mucho, pero aquí
tienen pues las marcas, ¿no? Esta chiquita de aquí, casi, ahora sí que en la mera puntita, esta es la de 0.5 mililitros y aquí tiene la de 1 mililitro, ¿de acuerdo? Entonces nada más vamos a agregar tantito. Bien, entonces vamos a agarrar nuestros dos tubos. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Dejamos donde estaba y ahí está. Realmente pues es poco, pero con eso es suficiente. Acuérdense que estamos trabajando a microescala. Entonces ya tapamos este y abrimos el siguiente, isopropanol. De igual manera, vamos a tomar ahí y ahí. Ahí está. Ahí está. Isopropanol. Este es el 1. Y finalmente el terbutanol, ¿de acuerdo? Ahí está. 1. T1 y T2. Y bueno, estas ya no las voy a ocupar, entonces las puedo pasar para atrás, en donde no me estorben para hacer lo demás. Estas ya no importa que se mezclen, ya no las voy a usar. Bien, luego, les dice ahí su manual que agreguen ácido sulfúrico concentrado, ácido clorhídrico concentrado. Sí, vamos a agregar el ácido clorhídrico concentrado con esta pipeta, ¿sí? Esta es una pipeta graduada, también llamada pipeta serológica, ¿sí? Es una pipeta de 1 mililitro. Muy bien, entonces ustedes siempre tienen que tener aquí su manual, ¿de acuerdo? Entonces aquí, o sea, siempre que, la práctica obviamente, siempre se lee, chavos, antes de ingresar al laboratorio porque tenemos que evitar un accidente. Y ya cuando están en el laboratorio, siempre es recomendable pues, mantener su manual en donde no estorbe. Por ejemplo, yo lo puedo tener acá atrás o lo puedo tener acá al lado, ¿sí? En caso de que se les olvide cuánto hay que agregar, pero no lo tengan aquí ni aquí, o sea, dejen su espacio libre para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen una duda, por ejemplo, pues ¿cuánto es de clorhídrico concentrado? Es 1 mililitro, bueno, ya lo puedo poner para acá y entonces yo sigo trabajando. Muy bien, entonces es 1 mililitro de ácido clorhídrico concentrado a cada uno de los tubos de reactivo de Lucas, ¿sí? Entonces voy a hacer los demás más para atrás para que no les vaya a caer por accidente, ¿verdad? Y aquí tengo mi ácido clorhídrico, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mide? Esta es una pipeta de 1 mililitro, entonces yo me tengo que ir hasta el 0, chavos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, ahorita pues tengo que medir 1 mililitro, no hay problema. Si tuviera que medir 0.5, yo no tomo de aquí, llegué al 0.5 y listo, la vacío. No, es exactamente al revés. Yo me voy hasta el 0, la aforo en 0, como quien dice, o la pongo ahí en el 0, y bajo el volumen necesario, ¿de acuerdo? Esa es la manera adecuada de medir. Entonces, me subo hasta arriba del 0, la saco del líquido, ya que esté afuera del líquido, entonces ahora sí me bajo a 0, ahí, ¿de acuerdo? Y agrego el volumen necesario. Muy despacito porque recuerden que son
ácidos, chavos. Entonces, por las paredes. ¿De acuerdo? Muy despacito por las paredes. Y acuerden que el ácido se le agrega al agua. ¿Sí? No le damos de beber al ácido. ¿De acuerdo? Ahí está. Hacemos lo mismo otras 2 veces. ¿Sí? Entonces, ahí quedó en el 0. Agarramos el tubo. Y por las paredes despacito. Es el ácido al agua, pero no se lo echamos de golpe. Lo dejamos resbalar por las paredes. ¿De acuerdo? Y una tercera vez. Me pasé. Y ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces volvemos a poner esto aquí. Y listo. Entonces, aseguramos que no nos quede nada en la pipeta. Y ya la podemos poner como por acá atrás, donde no me estorbe. ¿De acuerdo? Y esto lo ponemos por acá. Bien. Si se dan cuenta, el de la derecha está un poco turbio. ¿Sí? ¿Por qué está un poco turbio? Porque es el terciario. Ahí el alcohol ya se protonó y muy probablemente ya salió la molécula de agua. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí se pueden dar cuenta de cuál es el que va a reaccionar. Bien. Y ahora, pues vamos a agregar reactivo de Lucas. Vamos a agregar unas 5 gotas de reactivo de Lucas. ¿Sí? Entonces, este es mi reactivo de Lucas. Esta es una pipeta Pasteur. Son pipetas de vidrio, no están graduadas. Son para adicionar cantidades pequeñas, generalmente pues gotas, porque no tienen graduación, ¿de acuerdo? Y este pues es un bulbo de goma. ¿Sí? Entonces, oprimimos, sumergimos y soltamos. Y listo. Igual, 5 gotas. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ese fue el primero. El segundo. Cinco. ¿De acuerdo? Entonces, igual nos aseguremos que no le quede nada a la pipeta y la ponemos por allá. Agitamos. Ya se empieza a ver más turbidez, ahora sí, en el tercer tubito, si se dan cuenta. El primero no se ve absolutamente nada y el segundo como que quiere. Se ve un poquito menos transparente, pero no es muy apreciable. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al baño. Ese baño, que pues ya ahorita ya está caliente, nos va a ayudar a catalizar la reacción. ¿Sí? Los tubos no deben de permanecer mucho tiempo, chavos, ahí en el baño, porque pues se nos pueden evaporar ahí las sustancias, ¿no? Y recuerden que pues a final de cuentas estamos trabajando con cloruros de alquilo, no son muy inocuos que digamos, ¿verdad? Tienen su grado de toxicidad. Entonces, en este punto acostumbramos pues bajar la guillotina, ¿sí? Esta es la guillotina o la protección de la campana, ¿verdad?
Siempre que estemos trabajando aquí en orgánica, tenemos que tener una protección. Hay que acostumbrarnos a trabajar por aquí abajo. ¿De acuerdo? Y bueno, mientras se calienta, pues vamos a empezar con el otro. Entonces los ponemos acá. Ahora, para la oxidación, igual vamos a catalizar con ácido clorhídrico, pero ahora vamos a catalizar con ácido clorhídrico 6 molar. Con 5 gotitas, pues es suficiente, ¿sí? Entonces el ácido clorhídrico 6 molar aquí lo tengo, y aquí tengo también su pipeta Pasteur. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar igual que en el caso anterior. Dejamos caer las 5 gotas que resbalen por las paredes. Déjenle, lo muevo tantito que ya está muy caliente esto. Y 5 gotitas. Me faltó. Ahí está. Listo. ¿De acuerdo? Igual lo pasamos para acá. Quitamos un poquito. Vamos a agregar nada más una gota de nuestra disolución de dicromatol al 10%. ¿Sí? Una. La otra. Y la otra. Ya lo dejamos por aquí. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos ahorita pues los 3 tubos amarillos. Este es el color característico del cromo 6 cuando está diluido. Cuando está concentrado es naranja así con ganas. ¿Sí? Vamos a ver cómo van los del reactivo de Lucas. Y ahora vamos a poner a calentar los de la oxidación. Y vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, el que está muy marcado es el terciario, ahí vemos la turbidez. Se los pongo al lado del primario, por ejemplo, para que lo comparen. ¿Sí? Ahí alcanzamos a apreciar la turbidez del terciario con respecto al primario. El primario no observamos ningún cambio, en el terciario pues observamos turbio. ¿Eso turbio a qué se debe? Pues a que se están formando 2 capas. Una capa acuosa y una capa orgánica, ¿de acuerdo? El secundario tampoco, todavía no muestra señales de turbidez. Ahorita lo dejamos calentando otro ratito, ¿sí? ¿Por qué 2 capas? Porque pues están formando los halogenuros de alquilo, y estos halogenuros, chavos, no son solubles en agua, ¿sí? Recuerden que a final de cuentas nuestro medio sigue siendo agua. Entonces, al no ser solubles en agua, ellos forman su propia capa, ¿sí? Se separan de la capa acuosa, y pues por eso se empieza a ver turbidez, y finalmente pues se va a ver ahí la distinción entre capa orgánica y capa acuosa, ¿de acuerdo? Esa es una prueba positiva para reactivo de Lucas. Eso, cuando hago esa prueba, pues ahí quiere decir que tengo alcoholes que pueden ser desplazados
bueno, que pueden ser sustituidos por un cloro debido a que es un alcohol que puede soportar un carbocatión. Esto pues básicamente es en los terciarios, ¿de acuerdo? Y miren, ya estuvo la prueba. La voy a sacar aquí tantito, nada más para que se enfríe. ¿Sí? Déjenme ver cómo los acomodé. Este es el 1. Etanol, isopropanol y terbutanol. Ahí está. Miren. Fíjense cómo el etanol y el isopropanol perdieron el color amarillo. El terbutanol no lo perdió. ¿Por qué? Pues porque cuando el ácido crómico que se forma pues ahí en el medio oxida a algo, pues si algo se oxida, pues algo se tiene que reducir. En este caso se oxida el cromo 6, ¿sí? Y aquí no se alcanza pues a percibir ningún color del cromo reducido, ¿sí? De tarea me investigan qué estado de oxidación es con el que quedó el cromo en estos dos tubos. Y fíjense cómo el T2, es decir, el terbutanol, sigue manteniendo el color amarillo. ¿Esto por qué? Porque no puede ser oxidado, ya no tiene hidrógenos que le puedan quitar para poder oxidar. Y ya quedaría además un carbono con 5 enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, prueba positiva para oxidación en etanol y en isopropanol, y prueba negativa para terbutanol. Y pues con eso concluimos la práctica.